Bueno, ustedes están viendo ahí funciones en el lenguaje C o no. Sí, no. Sí, se ve eso. A ver, ahí le quiere compartir, quiero ver si. Ahora sí, qué va. Algún gas tiene, porque. Aquí. Ahora sí ven, ¿no es cierto? Ahora sí. Sí, ahora se ve. Sí, ahora sí. Y si yo ahora lo maximizo, ¿lo ven? ¿O la ven cortada? Sí, Sí, profe. se ve. Ok. A ver, ahí la siguen viendo, pero no maximizada, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, lo voy a dejar así. Bueno, ustedes están viendo acá las funciones. Esto no es algo nuevo que no hayamos visto hasta acá en Informática 1. ¿Por qué? Porque, fíjense, todos nuestros programas lo han hecho sobre la base de una función main. ¿Es así? Y main es una función. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. La visualización en pantalla lo han hecho con printf. ¿Y printf qué es? Una función de la biblioteca estándar IO. La lectura del teclado, ustedes lo han hecho con scanf, y scanf también es una función de la biblioteca. Entonces, funciones sin tal vez admitirlo formalmente o en forma directa, ya se estuvo usando, aunque pasó medio desapercibido, diría, ¿no? Aunque eso lo habíamos comentado en las primeras clases con los primeros ejemplos, eh, cuando arrancamos con los primeros programitas en C. Entonces, ¿de qué se trata, digamos, esto? Las funciones permiten modularizar un programa. Es decir, cuando ustedes tienen un contexto y quieren, a ver, hacerlo más eficiente, porque por ejemplo el programa puede ser muy, muy largo, entonces ustedes lo dividen en partes. Esa parte o módulos son las funciones. Entonces, claro, usted me dirá, hay una función main que la voy a tener que tener sí o sí, sí, siempre. Entonces, pero un programa en C puede tener más de una función, pero siempre, al menos, una debe tener, y esa es main. Por la función main, el programa empieza la ejecución. Por eso es importante que haya una función y que tenga de nombre main, porque así se sabe por dónde comienza la ejecución del programa. Ahora, aparte de la main, podemos tener más funciones. Y una función llamar a otra función. ¿De qué se trata entonces? De cuáles son las funciones que vamos a poder escribir nosotros, o sea, que nosotros vamos a personalizar, que nosotros
vamos a considerarlas nuestras funciones. Porque, insisto, el main ya lo conocemos y lo hemos trabajado, y las de biblioteca también, pero son de biblioteca, no las hicimos nosotros. Nosotros simplemente las usamos. La pregunta es, ¿cuáles son las que nosotros podríamos hacer y también usar, obviamente? Bueno, ¿qué pasa con las variables? Acá hay varios temas que toca este PPT como una introducción al tema de función. Como nosotros siempre tuvimos main, prácticamente, todas las variables definidas en las definiciones de las funciones son variables locales. Acá aparece ese concepto de variables locales y variables globales. Nosotros no tuvimos nunca necesidad de las variables globales, siempre fueron variables locales. Y fueron todas locales a main, o sea, estaban definidas dentro del propio main. Pero si yo ahora tuviera más de una función, main y otra más, entonces yo tendría variables definidas en main y variables definidas en la otra función. Y según donde yo las defina, son locales a esa función. Es decir, todo lo que está definido dentro de main pertenece a main, es local a main. Todo lo que esté definido en otra función es local a esa función. Eso significa que yo no puedo usar en una función las variables que están en main y viceversa. Y las variables que están en main no las puedo usar en otra función. Se puede dar también la paradoja de que diferentes variables tengan exactamente el mismo nombre. Es decir, yo puedo tener la variable A en main y la variable A la puedo tener en otra función. Ahora, uno diría, acá hay un error porque hay dos variables con el mismo nombre. Sí, pero puede, como son locales, una respecto a la función y la otra respecto a main, no hay ningún problema que eso se pueda dar. Bueno, pero eso es como anecdótico, ¿no? Lo importante es que las variables son locales a donde son definidas. Cuando hablamos de la función main, yo podría ponerle ya en alguna filmina, a ver. A ver, acá tengo un pequeño ejemplo para que veamos. Acá no tengo main y la función tiene un formato. Es decir, yo tengo acá un encabezado y tengo entre llaves el cuerpo de la función. Eso lo cito por esto. La mayoría de las funciones tienen una lista de parámetros que proporcionan los medios para comunicar información entre funciones a través de argumentos en las llamadas a la función. Entonces, esos argumentos serían estos, los que están encerrados entre paréntesis. Acá tengo una función llamada escuela, acá tengo main, pero entre paréntesis acá tengo void. ¿Qué significa que yo tenga void entre paréntesis? Es que a main no le estoy pasando nada. Main me devuelve un entero. Acá escuela recibe un entero y devuelve un entero. Bueno, lo que está encerrado entre paréntesis es lo que llama acá la lista de parámetros. Entonces, la lista de parámetros dice que proporciona los medios para comunicar información entre funciones a través de los argumentos en las llamadas a las funciones. Estos parámetros también son variables locales de esa función. Es decir, si yo vuelvo al ejemplo, si yo a la escuela le paso y la y, acá la uso dentro de escuela porque esto es local de escuela. Es decir, no solamente la que yo defina dentro del cuerpo de la función, sino también las variables que están en la lista de parámetros o argumentos de la función.
Eso es lo que dice acá. Los parámetros de una función también son variables locales de esa función. ¿Qué otras motivaciones? Hay varias, dice, para funcionalizar un programa. Entonces, este enfoque ya lo habíamos aplicado, el de dividir y vencer, cuando terminamos el semestre pasado, cuando tratamos de materializar los algoritmos, por ejemplo, de ordenamiento o de búsqueda. Entonces, uno particiona el problema en partes más sencillas o más simples de resolver y luego las va utilizando, digamos, de acuerdo a la necesidad. Entonces, cuando usted tiene un programa muy grande, entonces usted tiene una necesidad también de escribir funciones, porque funcionalizar un programa es lo mismo que modularizar un programa. Es decir, yo puedo partir en partes más pequeñas ese programa grande y a cada una de esas partes convertirlo en una función. Luego, una función se ejecutará o se invocará desde main, a continuación la otra, a continuación la otra. Y así hasta completar el programa completo. Otra motivación es la reutilización del software. Es decir, cuando usted escribe una función, usted la escribe una sola vez y la puede llamar todas las veces que quiera. Entonces, usted solamente está reutilizando un software. De la máquina. Debe haber algún bajo, no sé. Ahora lo Y ahora, escuchamos bueno, más fuerte. ahora lo escucho más. Bueno, mejor entonces. Bueno, no sé, al momento que se cortó, si ustedes me escucharon, bueno, tengo que volver a buscar el PowerPoint. Díganme en dónde yo estaba. Estaba comentando lo de la reutilización del software y ahí se cortó. Bueno, bueno. Esta es la deuda. Acá estábamos. Sí. Sí. Entonces, decía que cuando uno escribe una función, la escribe una sola vez y luego usted puede llamarla todas las veces que quiera. Por lo tanto, esa acción es reutilización del software.
Una tercera motivación que está muy ligado a esto de la reutilización es evitar la repetición de código en un programa. O sea, en un programa queda muy feo que usted escriba la misma línea y 10 líneas más abajo voy a escribir la misma línea. Entonces, esas 3, 4 líneas se la escribe una sola vez en una función y luego se llama o se invoca esa función todas las veces que usted la necesite. Pero no hace repetición de código. Bueno, acá parte de lo que ya hemos dicho en la introducción. Cada programa que presentamos ha consistido en una función llamada main, que llamamos funciones de bibliotecas estándar para cumplir con sus tareas, ya sea printf, scanf. Ahora consideraremos cómo escribir funciones propias, ¿no? Personalizadas. Considera un programa que utiliza una función cuadrado para calcular e imprimir los cuadros de los enteros del 1 al 10. A ver, fíjense, es la que yo mostré recién de ejemplo, pero analícenla y díganme qué hace esa función. Y vamos a ir después analizando línea por línea. A ver, con los conocimientos que ustedes ya tienen, del semestre pasado, de lo que ya hemos introducido en esta clase, a ver, díganme qué cosa ustedes ven que hace. Básicamente, comienza devolviendo, o sea, entra el ciclo for y en ese ciclo imprime el número que devuelve la función square o cuadrado. A dicha función tiene como entrada el entero x y básicamente la función hace el trabajo de elevarlo al cuadrado. Básicamente la función que Básicamente lo que hace la función es elevarlo al cuadrado o multiplicarla por sí mismo 2 veces. ¿quién la llama a la función después? Básicamente la llamas en el print. Ahí está, en el printf. Sí, Entonces, también ustedes pueden ver cómo una función es llamada desde otra función. otra función, sí. O sea, el printf está en main. Uno podría decir que es llamada desde main. No, bueno, square es llamado desde printf, que a su vez es una función de biblioteca que es invocada dentro de la función main. Entonces, puede haber grado de aislamiento, ¿no? Una función llama a otra función y esa otra función llama a una nueva función. Todo dentro de una única función. Lo llama, ¿no? Eso se puede dar tranquilamente. Fíjense, esta línea 5, que sería lo nuevo, es lo que se llama el prototipo de la función. El prototipo de la función, si ustedes le sacan el punto y coma, pasa a ser el encabezado de la función. Saquen el punto y coma, y esto mismo lo tenemos acá. Una función, prácticamente, tiene el nombre, entre paréntesis, una lista de parámetros o argumentos, y a la izquierda del nombre de la función, el tipo del valor de retorno de esa función. Luego, entre llaves, está el cuerpo de la función, que está compuesto por sentencias de C. Puede ser 1, 2, 10 o la que ustedes requieran o necesiten. Encerrado entre llaves, esto constituye el cuerpo de la función. Bien. Lo que llamamos el prototipo de la función es justamente la parte del encabezado de la función. Entonces, perdón, aquí para el otro lado. Esta parte
le llamamos el encabezado de la función. Y esto, el cuerpo de la función. Es decir, esto encerrado entre llaves es lo que me indica lo que verdaderamente esta función, que tiene un nombre, realiza. Según lo que estas sentencias indican. A ver qué gente espera. Bueno, todo esto se le llama encabezado. Entonces, el prototipo es el encabezado seguido de un punto y coma. ¿Qué significa o cuál es el orden? Primero está el prototipo. Usted acá es como que discute una de las ventajas de orientar los programas a funciones como es C. Me permite trabajar fácilmente en equipo porque usted discute primero cómo va a ser el intercambio de información entre una función y otra a través del prototipo, sin tenerla escrita. Yo simplemente acá en el prototipo estoy diciendo que esta función se va a llamar square, o sea, el cuadrado. Y cuando digo que esto se llama cuadrado, el nombre, es significativo de lo que la función va a hacer. Va a elevar al cuadrado un número. Entonces a ese número yo debo pasárselo. Bueno, ¿cuántos números le paso? Uno solo, que es un entero, de tipo entero, y le voy a llamar i. Ese entero llamado i, la función lo va a elevar al cuadrado y me lo va a devolver al resultado. Eso es lo que discutimos acá. Por eso cuando yo digo, me va a devolver, ¿qué resultado me va a devolver? Me va a devolver el cuadrado por un entero. Si yo le paso un entero y él me devuelve el cuadrado de un entero es otro entero. Por eso acá no puedo poner otra cosa que no sea entero. Uno dice, ¿podría? Bueno, como poder, podría. Yo digo, le voy a devolver un float. Pero el cuadrado de un entero es un entero, no es un float. Ahora, por el rango, para que me entre, bueno, es otra cosa. Pero digamos, estas son la, digamos, definición de los prototipos de las funciones, son las discusiones de este tipo que yo estoy haciendo en voz alta, digamos, la reflexión. ¿Y esto de qué tipo va a ser? ¿De entero? O sea, ayuda a clarificar lo que uno quiere hacer con la función a la cual está designando un nombre. Y vuelvo a lo mismo que al principio del año les decía respecto al nombre de la variable. El nombre de la variable, o el nombre en este caso de las funciones, deberían ser significativos de lo que hacen. O en el caso de la variable, de los valores que almacenan. Usted dice, esta es una variable que almacena datos de velocidad. Y bueno, llámele velocidad, o llámele V de corta EL de velocidad, o veloc, abreviado velocidad, o velocidad completo, la palabra. Bueno, entonces cuando usted dice, esta es la variable de velocidad, ¿qué tiene la variable de velocidad? Nadie creo que se le va a ocurrir decir, y tiene el número de naranjas. ¿Cómo? La variable de velocidad tiene el número de naranjas. Entonces, ¿por qué no le puso naranja a la variable? ¿Por qué le puso velocidad? Entonces, normalmente los nombres deberían ser, y cuando digo deberían, es porque recurrimos a la razón de cada uno de ustedes, a la lógica, digamos. No hacer algo porque se pueda hacer, sino hacerlo con lógica. Ustedes saben que en C, lo habíamos visto ya con las variables, los nombres o los identificadores, como técnicamente se lo denomina, pueden ser de cualquier tipo de nombre. Yo no tengo obligación de que a una variable de velocidad ponerle velocidad, pero es altamente recomendable. Altamente recomendable. Lo mismo habíamos dicho para la sangría. Cuando ustedes escriben, si es que la llave que abre, la llave que cierra, todo lo que se escribe está a una determinada cantidad de espacio, columnado. Y eso tampoco es obligatorio en C, pero es altamente recomendable. Tal es así que hasta en los textos aparece de esa forma, ¿no? Bueno, los nombres de las funciones también son altamente recomendables que usted designe a las funciones con nombres que sean afines
a lo que la función luego en su cuerpo va a desarrollar. ¿Por qué a esta función se le llamó square? Y bueno, porque calcula el cuadrado del argumento que me pasa. Me pasaron la variable y yo retorno el valor de i por i. I por i es como decir i al cuadrado. Entonces, desde ese punto de vista, está bien seleccionado su nombre. Bueno, esto se lo conoce como el prototipo de la función y es lo primero que discutimos en un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque entonces uno acá dice, mira, yo voy a capturar desde el teclado un entero y luego te lo voy a pasar a vos, a tu función, que le vamos a llamar square, porque esta función va a calcular el cuadrado de ese número. Y lo que vos tenés que hacer es devolver el cuadrado de ese número. Bueno, entonces le vamos a poner square, va a recibir esta función un entero y va a devolver un entero. Punto y coma, prototipo de la función square. Previamente, la otra función era, por ejemplo, la función adquirir datos. Bueno, esa adquirir datos lo vamos a hacer también desde el teclado. Entonces, ¿qué recibe adquirir datos? ¿Recibe un argumento? No, solamente con, yo podría pensar, no, solamente con invocarlo va, lee el teclado y captura lo que usted puso en el teclado en el valor de retorno de esa función. Podría pensarlo así, y si lo pienso así, defino el prototipo de la función adquirir datos de esa manera. Entonces, todo eso lo estaríamos haciendo en un trabajo en equipo sin haber escrito todavía cómo se escribe esa función. Solamente hemos definido sus prototipos. Luego, estos prototipos se los lleva todo el mundo y nadie lo puede cambiar. Porque después cuando unamos las funciones de cada uno de los programadores, si estos prototipos no se han respetado, entonces cuando yo invoque square, yo le voy a pasar un entero porque yo tenía anotado de que el prototipo era que yo le tenía que pasar un entero. Pero fulano pasa, la desarrolló y acá cambio y puso char ahora, no i. Entonces los prototipos se escriben todo al comienzo del programa y se lo deja. Cuando usted compila, si acá le cambian el int por el char, salta un error. ¿Por qué? Porque el prototipo de la función square no coincide con la implementación como se la ha presentado en el programa. Entonces, esto es que no hay que cambiar. Si cambia el prototipo, lo hace concordar con el encabezado de la función, sí, todo le va a encajar. Pero cuando usted quiera conectar lo suyo con lo de los otros a square la están manejando con este prototipo, no con el char que usted cambió de square. Y ahí van a saltar los errores y ahí va el jefe a decir, che, acá hay un cambio y no respeto los prototipos. Y fácilmente va a ser identificable dónde está el problema. Los prototipos normalmente se definen en reuniones de trabajo entre todos los programadores del equipo de programadores y su jefe, y luego todos se van a trabajar llevándose los prototipos y comenzando a escribir las funciones que a cada uno le toca. Ese sería un buen uso de trabajo en equipo a través de los prototipos. Entonces usted no tiene que estar pensando, che, ¿se acordarán estos tipos que era un entero lo que tenemos que pasar y me tenía que devolver un entero? O todo el tiempo usted se olvida y dice, no, como tiene el prototipo, él lo va a saber respetar. Y si no lo respeta, cuando yo compile, va a saltar el error. Eso es piola, digamos, que así fue.
En la evolución de C, cuando C arranca, esto de los prototipos no estaba. Eso viene con el ANSI C, cuando ya se empieza a tratar de uniformar, porque se veía que C se le iba de las manos a todo el mundo. O sea, aparecían nuevas cosas, pero que no estaban consensuadas, sino que se le ocurría a determinadas empresas que suministraban los compiladores de C. El ANSI C intentó estabilizar y fundamentalmente compatibilizar todas las modificaciones que se le venían haciendo al lenguaje. Así, no digo en forma maliciosa, sino en forma desordenada tal vez. Y a veces cuando el desorden se vuelve grande, conspira contra cualquier cosa y uno puede empezar a sospechar cualquier cosa. Pero bueno, para eso están los comités que se reúnen y estandarizan todo al día de la fecha y le ponen una determinada versión nueva a el compilador. O en este caso al lenguaje en sí mismo. Bueno. Eso quiere decir, por ejemplo, que nosotros podemos agarrar y crear nuestra propia librería tranquilamente. Usted dice que si nosotros podemos Agarrar, crear nuestros propios conjuntos de instrucciones y tenerlos como si fuese una librería. O sea, viste como está la librería estándar. sí. Nosotros también podríamos llegar a hacer algo parecido, o sea, con esto. ¿Seguro? Justamente este es el concepto, digamos, las funciones. Sí, lo puede hacer tranquilamente. También usted puede comprar paquetes de funciones de biblioteca, ¿no? Es muy común eso que usted diga, yo soy un calculista y quiero hacer uso de, no sé, yo resuelvo sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, etcétera, etcétera. Bueno, usted se tendría que poner usted a programar cómo resolver las ecuaciones. Pero usted también puede llegar tranquilamente a encontrar un paquete que ya le vende todas las funciones adecuadas para esa característica, para resolver sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. ¿Y cómo se la van a presentar? En forma de función, a la cual usted va a hacer uso invocándola y pasándole los argumentos que usted necesita que le resuelva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Para qué sirve una función? Me preguntan acá en el chat, ¿verdad? Una función sin retorno o return. A ver, ya vamos a hablar del retorno, pero no es lo mismo sin retorno o return. O sea, a ver, sin retorno o return. Usted al ponerlo me está diciendo que una función sin retorno es porque no tiene return, porque no tiene esto. Sea más preciso, Daniel Smith, porque no lo entiendo. No todas las funciones tienen este return. Entonces, ¿usted qué quiere? Preguntar, ¿para qué sirve una función que no tenga eso? ¿Y cuántas veces es como que yo le digo, mire, porque la función es así? Es como, a ver, una tarea que usted haga. Si yo lo mando a usted a la panadería y le digo, anda y compra pan criollo, entonces usted, la tarea esa dice, ¿qué le paso yo a comprar? Criollo. Entonces el argumento de entrada, lo que yo le paso a la función es, la función se llama comprar criollo. ¿Y qué tiene que devolver? Los mismos criollos. Entonces, esa tarea, usted le pasa un argumento y tiene la posibilidad de retornar algo. Pero ¿cuántas otras tareas usted le pasa una orden y no tiene que devolver nada? Usted le dice, por ejemplo, anda y paga la panadería. Tengo una deuda, toma, ¿qué tengo que pasar? La plata.
toma la plata, él va, paga, ¿y qué tiene que retornar? Nada, ya está, ya terminó. Entonces, si tiene sentido, eh, no devolver nada. Ahora, no sé si me expliqué o no. Bueno, a ver, si no tengo un ejemplo acá, y no lo puedo ya desarrollar ahora sobre la marcha, pero eh, eso, entendió la idea, digamos, cuál es. A ver, que no tenga un return, no quiere decir que no devuelva el control. Eso es lo que más me interesa que lo visualice. Porque cuando alcance la llave de cierre, también retorna. Pero no retorna con un valor. Vuelve porque esto es llamado acá, viene acá, hace esto y vuelve acá. Ese sería el mecanismo en este ejemplo. A ver, ahora cambiemos lo del pago, lo de los criollitos y lo de ir a la panadería. Pero yo digo, es análogo a lo que usted está preguntando, porque hay la función, mírela como una tarea, ustedes componen un programa en varias partes, y esas partes son módulos, funciones o tareas, llámenle como quiera, y las tareas requieren determinadas cosas y otras tareas no requieren las mismas cosas. Entonces, lo que siempre tenemos son argumentos de entrada, lo que yo le paso a la función, lo que la función necesita para poder hacer lo que yo estoy pidiendo que haga, y lo que, como consecuencia de ese procesamiento, le tiene que traer de vuelta. Pero hay ciertas actividades que pueden no requerir traer de vuelta nada. Y al revés también. ¿Qué pasa si usted le dice, no te paso nada y no me devuelvas nada? Y usted se va a preguntar, ¿y qué hace? Y algo puede hacer, no necesariamente requiere que yo le pase y que me devuelva. Todas esas son posibilidades cuando usted tiene una función, el nombre, y acá tiene lo que devuelve y lo que usted pasa. Acá, por ejemplo, main, usted no le pasa nada y por eso ponemos void. Y main devuelve un entero. Pero si yo en vez de entero pusiera void, pondría void, main, void, así como está, y no le estoy pasando nada y no estoy devolviendo nada. Y eso podría existir para cualquier función. Y acá le paso algo y devuelve algo. También existe en este caso para Square, y ahí lo tiene desarrollado. Bueno, esas combinaciones se pueden ver todas. No hay una prohibición para que sea. Entonces, si usted tiene una función donde acá dijera void, entonces usted seguro que no tiene return. Seguro. No sé si aclaré o oscurecí la explicación. Daniel Smith. Bueno, perfecto. Profe, otra consulta. Sí, Acá en este caso, cuando termina la función main, ahí termina el programa, ¿no? claro, exactamente. Ah, bien, bien. Entonces, Profe, ahí tiene otra pregunta en el chat. Quedó un poquito arriba. ¿cuál sería la pregunta?
Ah, acá entonces sí. ¿Qué hace el putS? Esto es put string. ¿Qué hacía? Lo que estaba entre comillas lo escribe. Eso es lo que hace. Y una string termina con un barra n, o sea, una nueva línea. No tiene demasiado efecto ahí, ¿no? Pero eso es lo que hace. Ah, automáticamente nos baja la línea, digamos. Ah, el cursor. El cursor, claro. Bien. Bueno, el formato ya lo vimos, pero no está de más que lo volvamos a pasar ahí. Y acá ya, cosa que hemos dicho, juntos, el tipo de valor de retorno, esto, el nombre de la función, esto, y la lista de parámetros, esto, a veces se denominan encabezado de una función. El tipo de valor de retorno void indica que una función no devuelve un valor. Entonces, si usted acá le pone void, como lo habíamos dicho, ¿por dónde? Acá, que lo habíamos dicho, aunque no está puesto. Si yo reemplazo este int por un void acá, entonces main no devuelve nada. Si yo reemplazo el int por void, square no devuelve nada. Habrá que ver si eso es correcto o no, pero digo, el esté void en el valor de retorno, eso es lo que indica, que la función no devuelve un valor. La lista de parámetros es una lista separada por coma, que especifica los parámetros recibidos por la función cuando se la llama. El ejemplo este que tenemos visto acá, lamentablemente solamente pasa un parámetro. Y cuando hay más de un parámetro, entonces va separado por coma. A ver, hay un ejemplo más adelante. Acá. Fíjense, el prototipo de la función máximo tiene entero x, entero y, entero z. Los parámetros tienen su tipo de dato, el nombre y separados por coma entre ellos cuando hay más de uno. Claro, si usted le pone la llave acá, le queda así como lo teníamos visto acá. Hay un solo argumento o parámetro, pero es una lista de parámetros. Normalmente las funciones reciben más de un parámetro. Entonces, la lista de parámetros es una lista separada por comas que especifica los parámetros recibidos por la función cuando se la llama. Si una función no recibe ningún valor, la lista de parámetros es void. Eso sí, está claramente indicado acá. En este caso, main no recibe nada. Si una función no recibe ningún valor, la lista de parámetros es void. Se debe enumerar un tipo explícitamente para cada parámetro. O sea que en la lista de parámetros ¿ven? Está separado por coma y tienen el tipo entero, entero, entero. Alguien podría tentarse y decir entero x, y, z. No, no es correcto. En una declaración de variables sí, pero en el encabezado de la función no. En la lista de parámetros cada uno debe llevar su tipo. Su nombre, su tipo y separado por coma. Y lo último, la sentencia entre llaves forman el cuerpo de la función, que también es un bloque de código, ¿no? También se llama bloque de código.
Bien. Devolver el control desde una función. Y ahí está relacionado con la pregunta también del return, de lo que hablamos antes. Hay tres formas de devolver el control de una función llamada, cuando usted invocó a una función, al punto en el que se la invocó. ¿Cuáles son esas formas? Si la función no devuelve un resultado, ¿cómo sería esto en un encabezado de una función, en un prototipo, si la función no devuelve un resultado? No se le escuchó. Sí, pero ¿dónde? Al principio. No, al principio sí. Entre paréntesis es la lista de parámetros, no es lo que devuelve. Lo que devuelve la función es lo que está al principio, a la izquierda del nombre. Entonces, si usted encabeza, si el encabezado de la función dice void, y después el nombre, entonces la función no devuelve un resultado. En ese caso, si la función no devuelve un resultado, el control se devuelve simplemente cuando se alcanza la llave derecha de finalización de la función o al ejecutar la sentencia return. A ver. Usted tiene una función, dice acá, estas son las sentencias. Usted está ejecutando, ejecutando, ejecutando. Cuando usted ejecuta esta, usted llama a otra función. Entonces esta función ejecuta, 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 ejecuta. Y después ejecuta algo y usted dice, vuelve el control acá. Y es la sentencia siguiente a dónde fue invocado. O desde dónde fue invocado. Entonces, el orden, si usted pone 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6 viene acá, entonces esta es la 7, la 8, y así. Y cuando de acá vuelve acá, usted acá la vería como la 7, como la siguiente. Pero en la ejecución, no fue la 7, porque la 7 fue esta, 8, 9, 10, 11, 12, que sería la 3. Bueno, esto es cuando uno dice cede el control. Cuando usted invoca, esto viene acá. Ahora, ¿qué cosa hace que de acá regrese acá? Bueno, una forma es que alcance la llave del cuerpo, la llave de cierre del cuerpo de la función. Esta función va a tener estas sentencias agrupadas acá. 2, 4, 5, 6. Esto es la función. Usted ejecuta, 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 ejecuta y alcanza esta llave. Se produce esto. Retorna a donde fue invocada. ¿Por qué? Porque la función terminó su ejecución. Esa es una forma. Otra forma es que usted simplemente acá diga return. Entonces, ejecuta, ejecuta, ejecuta y después dice return. Entonces, esto se produce, el retorno se produce desde acá. Y vuelve acá. Entonces, alguien podría preguntar, ¿y entonces qué sentido tiene que yo haya puesto dos sentencias más? Porque si esto se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta y acá encuentra el return hace que vuelva. Estas nunca se ejecutarían. Y eso sería correcto, pero ¿quién dice que este return se ha puesto en forma directa? Normalmente usted puede poner una condición. If tal cosa, si es verdadero, entonces sí return. Vamos a poner si A es menor a 8. Si A es menor a 8, entonces usted viene acá pregunta, ¿es menor a 8? Sí, return, regresa.
Estas dos no se ejecutan. Pero en otro momento, si A no es menor a 8, esta condición da falsa, entonces no ejecuto el return y esta sí se ejecuta. No. Entonces, las formas son o alcanza la llave de cierre del cuerpo de la función o encuentra una sentencia return. Acá está. Si la función devuelve un resultado, la sentencia Se le cayó, se le cayó. A ver, el partido. Ah, no duerme en un segundo, ¿eh? Hola, me volvió a pasar un incremento. Usted estaba hablando veterano. Sí, no, era por una consulta que tiró el compañero. Bueno, eso es lo que estaba. Vuelvo a pedir disculpas, pero ¿qué pasa? Bueno, a ver, vuelvo a compartir. Así vamos redondeando el tema de las funciones. Al resetearse se pierde todo, la conexión. Entonces, si después nosotros teníamos la sentencia return y una expresión, como era el ejemplo de recién, no return solo, sino acompañado de una expresión, entonces devuelve el valor de esa expresión a la función invocada. Entonces, ojo con el return. El return solo devuelve el control al punto en que se le invocó a esa función. Pero el return seguido de una expresión devuelve el valor de esa expresión a la función invocada. Por ejemplo, no sé si también esto creo que lo habíamos dicho al comienzo. Main tiene un tipo de retorno int, así figura. Entonces, el valor de retorno de main se usa para indicar si el programa se ejecutó correctamente. Eso es un posible uso que cuando está en la herramienta de depuración, cuando usted está con un entorno de desarrollo y está probando su programa, entonces esto puede ser importante. Pero si no, no lo es, porque si no, main tiene void, main y entre paréntesis void. A main no le hace falta ni recibir nada ni devolver nada. En verdad, para el uso que nosotros le damos, es así. Ahora, yo podría pensar que este int que devuelve main es justamente para indicar si el programa se ejecutó correctamente o no. Puede devolver explícitamente valores distintos de cero desde main para indicar que se produjo un problema durante la ejecución de su programa. Esto podría ser una de las aplicaciones, digamos, o de la utilidad para qué ponerle un tipo de retorno int a main.
Bueno, finalmente arribamos a este ejemplo que yo quisiera que ustedes ahora, en base a lo que hemos visto, lo analicen y me digan qué cosa hacen. Bien, interpreto yo que lo que agarra es los tres mismos números que vos ingresás y te vuelve el más grande entre los tres. Faltaría la parte de la otra función, ¿no? De la función que analizaría Y los faltaría números. el cuerpo básicamente. El cuerpo, Claro que claro. falta. Bueno, Ah, por eso, está bien. ¿cómo hace el máximo entonces? Hagan no que hablo que se hagan. Sí, tiene razón. Sí. Faltaba esa parte del cuerpo. Técnicamente no haría nada. Profe, ¿Falta la parte del cuerpo o falta toda la función? Toda la función. Yo vi que se puede hacer, o sea, capaz no es justo el caso, ¿no? Pero con una sentencia de for, vos podés determinar cuál es el máximo, digamos. Sí, puede ser, pero no se trata de eso, sino se trata de un ejemplo de función. Claro, capaz que dentro de la función esta que acá no está detallada, en realidad funciona con un for de fondo. Bueno, ya en la próxima filmina la vamos a ver a la función. No es que yo se la estoy negando y no la vamos a ver. Pero digo, pero vean cómo son los dos planos o aspectos que tenemos que analizar. Primero, fíjense, estamos intentando entender lo que está ahí sin tener máximo. Entonces, ¿por qué Bejarano y luego, no sé si Tudela o quién fue, dijeron lo que dijeron respecto del máximo? Si ustedes no están viendo el código, ¿en qué se basan? En el nombre. ¿En qué? En el nombre de la función. ¿Ah? ¿Y quién le asegura a usted que el nombre es coherente con lo que la función hace? La verdad que nada. ¿Ve? Entonces, eso reafirma lo que yo les vengo diciendo, de que no le pongan nombre a las funciones que no se corresponden con lo que la función hace. Entonces, usted aplicó pura lógica. Pero, ¿sabe cuál hubiera sido la respuesta más correcta? Lea la línea número 2. Un comentario le dice lo que hace. Ah, sí. Claro, sí, eso leímos. Por lo Ahí, menos. ¿Ves? Creo que Entonces se perdió. Los comentarios también hemos sido insistentes en que lo coloquen. Porque el comentario bien puesto ayuda al análisis del que no participó en hacer el programa. Profe, en el print de la línea 13, ¿por qué almacena con el porcentaje ese? Porque eso es string de caracteres, una cadena de caracteres, el porciento ese. Y entre comillas, dice ingrese 3 enteros, 2 puntos y cierra comillas. O sea, eso es una cadena de caracteres. profesor, bien. pero si uno no pone el porciento ese y pone solamente las comillas, no acusaría Sí, ningún error, ¿verdad? Estaría correcto. es que el printf tiene varios modos o formas de hacer a veces exactamente lo mismo. Pero el libro se encarga, a través de los ejemplos, de ir poniéndole las diferentes formas que tú tienes. Pero son todas equivalentes. ¿Sí? Claro, es equivalente. ¿Sí? Ah, Es bien. equivalente. Totalmente equivalente. Bueno, ¿cómo harían ustedes entonces ahora para escribir máximo? Porque ya que entendieron esa parte, ahora alguien me dice, bueno, a trabajar, escríbame máximo. ¿Ves cómo hemos separado el problema? Sí, claro. ¿Qué podríamos decir de main? ¿Qué hace main ahí? Hace que el usuario ingrese los tres números y llama a la función maximum para que le dé una respuesta de cuál es el máximo. Exactamente. Yo podría, así como usted lo dice.
Bueno, ¿cómo harían para determinar el máximo? Fíjense en el llamado, ¿no? ¿Qué dice Y acá el de la función? no sé si sería correcto, pero por ejemplo, pongo for, o sea, utilizo la sentencia for e inicializo con cualquiera de las tres variables. Por ejemplo, en x. Digo for, bueno, entre paréntesis, x igual 0, punto y coma, x mayor a y, z, sí, no, y bueno, de ahí. ¿Y para qué el for entonces? Usted se quedó, Juan Cruz, usted se quedó con que vio que en algún caso se determinaba el máximo con un for, me parece. Claro. Quedó condicionado porque yo le pregunto, ¿para qué es el for? ¿Quién contestó por un if? ¿Quién dijo eso? ¿Juan Tudela? No, pero también pienso lo mismo, o sea, con un if haría la comparación. En definitiva, hay que comparar los tres valores que se ingresen. Llamaría a uno de ellos como máximo ¿Sí? y, digamos, de ahí comenzaría a compararlo con el próximo, por ejemplo. Y si es ese máximo, bueno, continúo, si no, compararía con el otro, ¿verdad? Y ahí, bueno, estaría casi, sí, ya me estaría dando el valor máximo de los tres números que haya ingresado. Bueno, Más vamos o a ver menos. la... Sí, está muy bien, está muy bien. Vamos a ver la solución entonces. Esperen un caso. Ahí tiene la función máxima. Primera cosa, el encabezado de la función y el cuerpo de la función. El encabezado de la función es exactamente lo mismo que el prototipo sin el punto y coma. Máximo recibía un entero x, un entero y, un entero z. Y devolvía un entero. Ese entero era el máximo de estos tres. Determinaba cuál era el máximo de los tres y lo devolvía. Ahí está el encabezado y entre llave el cuerpo de la función. Declara máximo igual a x. El primero. Asume que x es el más grande, le dice el comentario. Y ahora compara con 2x, si el que sigue, y es mayor a máximo. Si esto es verdadero, entonces asigna máximo y. Si esto es falso, el máximo sigue siendo x, porque x es mayor a x. Y con el otro if, pregunta si z es mayor a máximo. Si es verdadero, asigna z a máximo. Si no lo es, máximo sigue siendo x. Y cuando terminó los dos if, retorna máximo. Máximo tiene el valor más grande de los tres. Juan Cruz, no me hizo falta el for. Probablemente, Juan Cruz, vos has visto, y en eso te doy la razón, tal vez de encontrar el máximo de un arreglo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, en un arreglo, sí, porque cada elemento del arreglo, por cada iteración, acá yo estoy explícitamente diciendo X, después Y y después Z. Pero si yo tuviera 10 variables, tendría que estar 10 Y. Digamos, yo dentro de los paréntesis de la función, ¿puedo poner un arreglo, por ejemplo? Y pasarle un arreglo. Después, pero vamos a ver, ¿cómo se le pasa un arreglo a una función? Ah, bien, Esas bien. son las dos diferentes formas. Hay formas y formas. Se pasa por valor o por referencia. Bueno, pero eso todavía no lo vemos ahora, en la clase de hoy al menos. Pero desde ya que sí se le puede pasar un arreglo a una función. ¿Estamos? Eso Sí, seguro. sí. Bueno, entonces, si máximo acá se entendió, entonces, cada vez que máximo es invocado, fíjense que yo acá no le paso X y Z. Eso es lo que me decía el otro grupo.
¿Qué le paso yo al máximo? El número 1, el número 2 y el número 3, que son los que capturé del teclado. Y usted dice, ¿pero por qué X y Z? Y porque así se lo llama en la función máximo a la lista de parámetros que a mí me pase. Número 1 es el valor de la variable. Acá estamos pasando los argumentos por valor. Por eso yo digo número 1. Número 1 es el valor de esta variable. Si esta variable vale 5, yo le estoy pasando el 5 acá. Si esta variable vale 3, estoy pasando el 3. Si esta variable vale 10, estoy pasando el 10. Entonces ahora es como que cuando usted va a máximo, el primero acá le llamamos X. Porque es una variable local para mí, la lista de parámetros. Y yo le pongo el nombre que quiero acá. No tiene que coincidir necesariamente con esto, cuando yo la invoco. Yo acá podría haberle pasado constante en vez de variables. Yo le podría decir, deme el máximo, pero sería evidente, por eso no tiene mucho sentido. Pero yo le podría decir, deme el máximo de 1,2,3. ¿Podría hacer eso? Sí, perfectamente, porque 1 es un entero, 2 es otro entero, 3 es otro entero. Pero si yo le digo, deme el máximo de 1, 2 y 3, yo ya sé que el máximo es 3, ¿para qué le voy a pasar eso? El tema es cuando se trata de variables, yo no sé si tiene número 1, número 2 y número 3. ¿Por qué no sé? Porque es lo que me entró el usuario desde el teclado. Entonces, una vez que me lo ingresó, puede tener en alguna circunstancia unos valores, en otra puede tener otras. Entonces, el máximo ahí cambia. Entonces, ahí sí tiene sentido. Bueno. Esto es como que uno dijera, mira, acá, ahí va a ir, está en la puerta José visitándote a tu casa. Ah, y acá cuando le abrimos la puerta le gritan, pasa Pepe. ¿Cómo? Pero si es José, es el número 1 el que está. ¿Por qué usted me le dice X? Bueno, ¿por qué a José le decimos Pepe acá? Porque en esta casa, porque dentro de esta función, le decimos Pepe, le decimos X. Pero usted le pasó el número 1, sí, pero acá le decimos X. No tiene que producirles conflicto eso, ¿eh? Esto es simplemente como lo que yo le paso, yo lo estoy haciendo, fíjense, ¿dónde está la invocación a máximo? Estoy dentro del contexto de main. Entonces lo que yo le estoy pasando a máximo es número 1, número 2 y número 3. Dentro de mi contexto, mis variables se llaman así. Y es la que yo le paso. Ahora, cuando usted hace el análisis acá, está ya dentro del contexto de máximo. El máximo, al primero, a la segunda y a la tercera que recibe la lista de parámetros, la llama X y Z. Bueno, lo que sigue es un tema ya largo, vamos a dejarlo igual que el otro grupo, es la parte de la llamada de la función a través de una estructura de stack. Esto tiene varias partes, algunos gráficos que hay que explicar bien. Así que vamos a llegar, si no hay ninguna otra pregunta respecto de esta función, vamos a dejar... Profe, Sí. con respecto a lo que decía con los nombres recién, ¿lo hace por algo puntual, digamos que no le pone el mismo nombre? ¿O es porque está así, digamos? No es por algo puntual que le ponga o no le ponga. Es mejor que tengan nombres distintos para que usted no se lleve. Imagínense que acá, esta variable, porque podría haber sido hecho, le hubiera llamado entero X, entero Y, entero Z. Cuando usted llame al máximo, ¿qué le hubiera pasado acá? X y Z, en vez de número 1, número 2 y número 3. Y cuando yo lo traigo acá, usted dice, ¿y cómo la llama máximo? X y Z. Entonces usted podría decir que lo que recibe tiene que ser lo mismo que lo que pasa. No, porque son lo que yo le paso es lo que yo tengo dentro de este contexto de mi programa. Número 1 es una variable local a main. Yo le estoy pasando el valor de esa variable. Entonces usted lo pregunta justo al revés. Lo más normal es que no coincidan.
¿Pero podrían coincidir? Sí, podrían coincidir, pero ya es lo que dijimos, el concepto de la variable local. Todas las variables que son declaradas dentro del cuerpo de una función son locales a la función. En este caso, número 1, número 2 y número 3 son de main. Y solamente pueden usarse estos nombres en main. Ahora, dentro del máximo, usted podría tener otro par de variables declaradas en máximo que tengan exactamente el mismo nombre. Y sí, pero valen dentro del contexto del máximo y no acá. Y con las funciones se pueden ejecutar una sola por vez, no pueden estar ejecutándose simultáneamente. Entonces, si yo uso el número 1, yo sé que estoy usando, y si está ejecutando main, está usándose esta. Si se está ejecutando máximo, y acá hubiera llamado número 1, número 2 y número 3, se está ejecutando la número 1 de máximo, no la número 1 de main. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, si hay alguna otra pregunta, con gusto la contesto. Profe. Y no, Profe, sí. adelante, adelante, Juan. Bueno, gracias. Yo le quería consultar el tema de lo que son apuntadores punteros. No me suena que lo hayamos visto y bueno, no sé si lo veríamos ahora o si eso no se ve, hablando de programación en C. Pero sí se ve, pero no corresponde a la unidad. Esta es la unidad 7 y puntero o apuntadores es la unidad 8, es la que le sigue a esta. Claro Ah, que lo bien, vamos a bien. ver. No, porque tengo un curso aparte, digamos, que muestra toda la parte de la programación en C y venía después de arreglos, apuntadores. Por eso le preguntaba. O sea, voy viendo de los dos cursos, digamos. Sí, sí, bien. Bien. ¿Quién era el otro que justo se habían pisado para preguntar? Yo quería preguntar que no lo escuchaba bien al principio, que ¿va a dar alguna clase de consulta antes del parcial? Bueno, es lo que dije al comienzo o no estaba usted. No lo llegaba a escuchar, lo escuchaba muy bajito. Ah, dije que el parcial va a ser el miércoles próximo a las 20 horas. Y que la clase de consulta la voy a hacer en el horario del otro grupo. El otro grupo tiene un grupo a la tarde a las 13:30, el mismo miércoles. Entonces los chicos del grupo de las 13:30 tienen que ir a las 20 al parcial. Y ustedes, tenemos la clase de 7 a 20:30, o sea, ustedes dentro prácticamente de su horario, porque después a ustedes les sigue la parte práctica por Martín, o sea que dentro de su horario de informática 1, ustedes van a tener el parcial. Entonces, como ustedes tienen el parcial, ustedes tienen que ir al horario de consulta del otro grupo. Próximo miércoles a las 13:30, yo les voy a hacer llegar el Zoom. El que tenga alguna duda se conecta y ahí vamos a estar para responder. Ok, Lo que gracias. dije al comienzo fue que no se conecten simplemente para preguntar, y ya, como faltan 6 horas, 7 horas para el parcial, ¿qué ejercicio nos va a tomar? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué va a hacer esto? ¿Va a entrar esto? ¿Va a entrar? No, todo eso es parte de la evaluación. Profe, ¿y la evaluación teórica es cómo se toma? O sea, por ejemplo, en la parte de programación nos hacen analizar códigos o cómo es eso. De todo puede haber. Claro que hay. De todo lo que hemos hecho en clase teórica. ¿Hemos analizado código? Sí. ¿O no? Sí, sí, hasta recién, de hecho. Hemos a veces contestado verdadero o falso. O sea, va a haber verdadero o falso. Completar con blancos. O sea, hay muchas alternativas de evaluar las partes teóricas. Bien, ¿y esta materia cuenta con promoción solamente práctica o es total o regular nada más? No, la aprobación directa hay. Tienen que volver a repasar, me parece. No, por eso, pero solamente directa, o sea, no existe solamente una promoción parcial, por ejemplo, de la parte práctica, ¿no? No, eso Ah, bien, gracias. no. Todos tienen, ¿no? Las condiciones, al principio de año la dimos, o la envié. Y me parece que está publicado en el aula virtual. Bueno, si no, la voy a volver a subir. Ok, no hay más preguntas. Llegamos hasta acá entonces.
¿Quedó claro lo de la clase de consulta para el que me había preguntado que no había escuchado bien al principio? ¿Sí o no? Sí, sí, está claro. Bueno, o sea, ustedes lo que tienen que esperar es que yo les envíe el Zoom para las